tardes, teleaudiencia. Estamos de vuelta con su programa favorito, Entérese Hoy. Hoy mostraremos la documentación del caso que hace unas semanas agitó a todo nuestro país. Empezó con el robo en una fábrica, que luego tomó dimensiones no imaginadas que han requerido medidas nunca antes usadas. Estoy segura que usted, querido televidente, ya sabe de que hablamos del famoso robo de la salud mental. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Cómo se solucionó? Esto lo vas a ver aquí en unos instantes, en Entérese Hoy. Para tener un panorama completo, volvamos hasta el inicio. Malvivientes aprovecharon la noche del 24 de noviembre del 2020 en Asunción, en el barrio Jara, para ingresar a la Secretaría de la Gerencia Científica con el fin de robar la salud mental. En este caso fueron 4 ladrones. Estas son las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la Secretaría de la Gerencia Científica en la noche del robo. Se ha logrado identificar a un ladrón a través de su huella dactilar dejando en una ventana. Se ha recuperado y procesado la evidencia identificando a Tara Fragmentada, conocido miembro de la mafia del Taylorismo. Además, en los últimos días también otros miembros de la mafia del Taylorismo han sido vistos por la ciudad, por lo que se sospecha que estos fueron cómplices del robo. Aquí unas fotos que nos proporcionó la policía. Las organizaciones y los trabajadores están gravemente afectados por la pérdida de la salud mental. Ahora pasamos a María Torres, que se encuentra en la escena del crimen con la directora de la Secretaría de la Gerencia Científica. Contigo, María. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, videoaudiencia. Nos encontramos acá en la escena del crimen. Para entender mejor lo sucedido, tenemos que retroceder algunos días atrás, donde los trabajadores aún tenían la salud mental y el trabajo tenía un valor intrínseco. ¿Qué significa esto? El trabajador obtenía la satisfacción a través del proceso técnico del trabajo mismo. Pero llegó el rey capitalista y asumió el mando del país. Junto con sus ministros, ruptura entre trabajo y diversión y división de trabajo trajeron la industrialización. Esto obligó a las personas a trabajar en fábricas y asumir la ley del valor extrínseco. Esto significa que el trabajo solo cuenta con el valor por el dinero por cual el que se trabaja. Para traer más luz a los acontecimientos ocurridos ayer a la noche, hemos invitado a la directora de la Secretaría de la Gerencia Científica, Emilia Gómez. Hola, Emilia. ¿Cómo es posible que se robó un objeto tan valioso? Esto pudo ocurrir probablemente por una falla en el sistema de seguridad. Tenemos un modelo de seguridad modernizado en el cual hay 3 equipos con su área de trabajo. Estos equipos están conformados por 3 líderes, que son el señor disociación del proceso del trabajo, el magíster en separación, pensar y ejecución y el señor licenciado planeación del trabajo del operario. ¿Cuál es el valor estimado de la salud mental?
Bueno, la salud mental es esencial para los trabajadores porque influye directamente en el desarrollo económico y en su productividad, pero por sobre todo en su bienestar en el lugar del trabajo. La organización no podrá funcionar como lo hacía antes. Además, tenemos que saber que la ausencia de la salud mental no solo se va a mostrar en el trabajo, sino va a tener repercusiones mucho más amplias también en la vida de las personas que están alrededor de nuestros trabajadores, como sus familiares y sus amigos. Por lo tanto, la salud mental tiene un valor inestimable y su falta tendrá consecuencias que aún no podemos predecir. Ok, se ha identificado uno de los ladrones, tarea fragmentada, que forma parte de la mafia terrorista. ¿Crees que esto fue un acto solitario de tarea fragmentada o esto es parte de la mafia? Hace algunos meses el Magister Alta Presión de Rendimiento nos presentó un plan de trabajo de la última generación, el plan Óptimo Día de Trabajo. Y hace un mes implementamos este plan en nuestra fábrica. Junto con la ayuda del señor Disociación del Proceso de Trabajo, el Magister en Separación, Pensar y Ejecución y el señor Licenciado Planeación del Trabajo del Operario. Instalamos un nuevo sistema de seguridad y alarma de la marca Control del Tiempo. Y resulta que estos 4 efectivamente forman parte de la mafia y al infiltrarlos en nuestra fábrica, la mafia pudo planear y ahora desafortunadamente ejecutar su plan del robo. Volviendo a tu pregunta, podemos concluir que este plan sí fue ejecutado por la mafia y según mi opinión esto recién es el comienzo de una serie de robos. No solo nuestra fábrica fue robada, sino estoy segura que también se han infiltrado en otras organizaciones. ¿Cuáles son las consecuencias de la ausencia de la salud mental para su fábrica? Bueno, las consecuencias son graves porque el efecto no es previsible y es esperable que esto tendrá un efecto en los empleados, o sea que la desmotivación en el empleado, una falta de iniciativa, aburrimiento, falta del espíritu del empleado, lo que implica que no tendrá un sentimiento de nosotros en la organización y por sobre todo la falta de satisfacción en el trabajo. Y bueno, todo esto es lo que influye en nuestra fábrica de manera negativa y además no podemos saber si nuestra fábrica podrá seguir funcionando sin la salud mental. Pero estamos esperando ansiosamente que volvamos a la normalidad lo antes posible. Muchísimas gracias, señora Gómez. Volvemos de vuelta al estudio. Muchas gracias, María. Como se dieron cuenta, la ley del valor extrínseco no solo cambió el valor del trabajo, sino también trajo algo a nuestra vida laboral que se denomina organizaciones. Esto actualmente es un término frecuentemente usado en nuestra vida cotidiana. ¿Pero a qué específicamente se refiere? Para nuestros televidentes hicimos una entrevista con Carla Montana, especialista en organizaciones. Con ustedes, Claudia Páez y Yolanda González desde la ciudad de Sajonia. Buenas tardes, Paraguay. Directo de la ciudad de Sajonia, estamos felices de participar en otro programa más de Entérese Hoy. En tu programa favorito, en tu canal favorito, con más noticias e información necesaria para vos y tu familia. ¿Cómo estás, Yolanda? Buenas tardes, Claudia, y buenas tardes a usted, que nos ve desde el otro lado de la pantalla. Hoy tenemos el privilegio de charlar con una especialista en organizaciones, la señora Carla Montana. Ella es psicóloga organizacional y ahora, dígame, ¿cuál es el objeto de estudio de una psicología de la organización? Muchas gracias, Yolanda. Y saludos a la teleaudiencia. Para comenzar, el objeto de estudio de la psicología de la organización es el comportamiento de la propia organización. Entonces, ¿qué es exactamente una organización? Bueno, Claudia, definido de manera directa, las organizaciones son formaciones sociales complejas y plurales con múltiples aspectos que pueden ser estudiadas y analizadas desde muchas perspectivas. Entonces,
Lo que nos querés decir es que existen varios grupos de organización, ¿no es cierto? Sí, existen varios grupos. La organización más conocida actualmente es aquella la cual propone la mafia del Taylorismo, la que se encuentra en mayor auge entre las empresas. Esto se da porque ofrecen los jefes de las organizaciones un mayor rendimiento a bajo costo, aunque desde la perspectiva emocional no es vista de forma positiva, ya que se gana a costa del bienestar de los empleados y se puede decir que es legal, pero no es tan bueno. ¿Podrías hablarnos un poco de cada uno? Bueno, para entender mejor, hablamos primero del plan que propone la mafia del Taylorismo a los jefes de fábricas, empresas u organizaciones. Es una de las primeras formas de organización de trabajo. La creó el propio rey de los mafiosos, el señor Frederick Taylor. El señor Taylor y sus cómplices empezaron a observar a los trabajadores y su trabajo. Ellos realizaron un análisis súper detallado de los puestos de trabajo a través de los estudios de tiempos y movimientos. Más adelante, utilizaron al máximo las capacidades humanas basadas en 3 principios. El primer principio trata de buscar la mejor manera de realizar el trabajo a partir del análisis del mismo. El segundo proporciona al obrero un incentivo para realizar el trabajo según el mejor método y a buen ritmo. Y el último utiliza expertos especializados para planificar y analizar el trabajo, dejando las tareas de realización al trabajador. De esta manera, trataban de encajar cada tarea, cada puesto en la gran máquina organizacional. Bueno, este se consideraría la más relevante o polémica entre los enfoques de las organizaciones, por razones obvias y la situación actual de los trabajadores en nuestro país. Pero no se debe olvidar que también existen otros enfoques individuales, motivacionales, grupales y la aproximación cognitiva, entre otras. La organización con enfoque a las diferencias surge con la necesidad de saber las capacidades necesarias para cada puesto, midiendo estas en los individuos que se presentan para este trabajo. Con estos orígenes se llevó a cabo un sinfín de trabajos y aproximaciones en donde la característica fundamental es la utilización del individuo como unidad de análisis. Así también, en este enfoque se evidencia la necesidad de atender las diferencias individuales, ya sean las habilidades, las aptitudes, la personalidad, valores, etc. Como ejemplo de estas aproximaciones se destaca la teoría motivacional de McClelland, quien destacó las diferencias individuales no cognitivas en la explicación de la motivación como características de la personalidad o tendencias disposicionales. McClelland sostuvo que las personas tienen tres necesidades: logro, afiliación y poder. ¿Y el enfoque grupal cómo surgió? Elton Mayo planteó que el enfoque individualista no era suficiente para concebir la organización gracias al desarrollo de la psicología industrial. Mayo descubrió que dentro de la organización formal planteada surge una estructura formal e informal, y esta tiene gran influencia sobre la conducta de los individuos. Es por eso que las presiones de grupo pueden hacer que las personas trabajen más o menos, acepten o resistan el cambio. Es también por esto que uno de los problemas de la dirección es mantener el equilibrio de la organización formal e informal. A partir de este punto aumentó el valor del factor. Para terminar, ¿cuál es la corriente en la cual usted se basa en su ejercicio como psicóloga organizacional? Yo me baso en la teoría de las organizaciones como sistemas complejos, que al igual que los sistemas en la teoría general de von Bertalanffy, considera a un sistema un conjunto de unidades que interaccionan entre sí y realizan actividad en común. Esto supone 4 aspectos. Las organizaciones, al igual que los sistemas vivos, necesitan importar energía de distintas fuentes. Igual que los sistemas abiertos, se transforma la energía disponible. Las organizaciones hacen una reorganización de los insumos creando nuevos productos, entrenando personas. Al igual que los sistemas vivos, entregan algún producto al entorno. Las organizaciones aportan ideas que modifican al entorno de alguna manera. Productos que se entregan al ambiente que influyen en la disponibilidad de los recursos. Por eso considero que las organizaciones deben ser vistas como sistemas abiertos y sociales. Como sistemas sociales se caracterizan más por poseer una estructura, acontecimientos, actividades que por tener un sustento físico. Las organizaciones como sistemas
de roles trascienden a los individuos. La organización tiene garantizada la continuidad pese a lo que se le ocurra a las personas que las componen. Muchas gracias, psicólogo, por su tiempo. Creo que concuerdo con nuestra teleaudiencia que sus explicaciones nos aclararon muchas dudas. Y que con la situación actual es importante saber que el plan de la mafia del taylorismo no es el único que las organizaciones pueden seguir. De vuelta con ustedes al estudio. Gracias, Yolanda. Así es. Volvemos a las noticias del último momento. Se encontró un cuerpo frente a la casa del jefe de policía. La pregunta del día es, ¿quién es esa persona muerta? ¿Tendrá algo que ver con el jefe de policía? Veremos algunas escenas desde el patio del jefe de policía. Estamos aquí en el patio del jefe de policía y ahí atrás se ve dónde pasó el suceso. Todavía no se ha identificado quién es el muerto, pero junto con él se ha encontrado un pendrive. El jefe de policía informó que en el pendrive se encontraron videos y también imágenes. Ahora en adelante vemos los videos. Señora, debe prender su micrófono. Bueno, ahora sí. Sí, señora, pero ahora no se le ve. Es como llamar a mi abuela. Tiene que prender su cámara también. Bueno, ahora sí. Bienvenidos una vez más. Como ya saben, soy la jefa de la mafia y convoqué a esta reunión para revisar todos los avances que realizaron en estas semanas acerca de nuestro plan para lograr que todos los empleados de las empresas u organizaciones presenten síntomas de neurosis, enfermedades físicas y disturbios comportamentales. Por lo que quiero que empiecen. Quiero un informe detallado de cada uno de sus progresos en la Secretaría de la Gerencia Científica. Pero esperen, no veo... Patogenio, ¿dónde está tu hermano? No lo veo en esta reunión. Acerca de eso, tenemos un problema. Ayer descubrí que Creatius está trabajando como un doble agente, ayudando a los trabajadores en secreto para contrarrestar mis acciones, enseñándoles estrategias originales para lidiar con las exigencias que les doy y así mantener la salud y la producción. Por eso decidí no avisarle a la reunión, para que podamos decidir qué hacer con él. Bueno, encárgate tú de él. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, señora. Haré que personas dejaré rastros. En cuanto a mis avances, al margen de los problemas con Creatius, he estado trabajando en crear exigencias y situaciones que provocan que los empleados se encuentren luchando entre el bienestar y la enfermedad. Para conseguir eso, creé conflictos de confianza entre los trabajadores, dándoles órdenes contradictorias, y así el espacio público se fue cerrando. También traté de no darles mucho reconocimiento y mucha apreciación cuando terminan sus trabajos, para que no se sientan satisfechos y tengan más dificultades para encontrar motivación. Por último, usar una estrategia del señor Taylor que me enseñaron otros amigos americanos, como ordenar tareas repetitivas y automatizadas que no les permiten utilizar su pensamiento creativo. Desde que empecé a trabajar en esto, la productividad ha bajado. Incluso esta semana estuve escuchando a los trabajadores en la hora del almuerzo. Muchos de ellos conversaron acerca de que recientemente han estado teniendo problemas con sus familias por su humor y porque al llegar del trabajo solo quieren aislarse, por lo que puedo reportar que mis tácticas están funcionando de acuerdo al plan. Bueno, continúo yo. Sí, yo logré infiltrarme en las organizaciones y también conseguí un cargo que me permite provocar mucho desequilibrio entre las exigencias psicológicas de los trabajadores, de los puestos y el margen de actuación de los empleados, ¿sí? Y con eso le estoy dando tareas imposibles de lograr. Y demandas muy excesivas que son tareas como, sí, que necesitan mucha atención y concentración, pero que deben realizarse mientras genero factores distractores. Con eso logré que el 90% de los trabajadores quedaron cansados y muy estresados. Esta semana también voy a seguir trabajando en eso. Continúo. Mi método es más bien causar una inestabilidad entre las capacidades afectivas frente al entorno de mis empleados. Les doy jornadas excesivas de trabajo, malas condiciones y no les doy incentivos.
La otra vez, por ejemplo, le di muchísimas responsabilidades a uno de mis empleados, que no solo causó estrés en él, sino en el resto de sus compañeros, lo cual facilita bastante mi trabajo. Bueno, yo trato de darle a los trabajadores un sentimiento de desvalorización y despersonalización para que se los trate como robots. Esto lo estoy logrando por medio de tareas muy repetitivas en cadena que no tienen un significado simbólico para los trabajadores y que los aburren y se sienten reducidos en su iniciativa y también en su creatividad. Me encanta ver cómo mis súbditos progresan en la insatisfacción con su trabajo y llegan a tener accidentes por el aburrimiento. Justo la semana pasada, uno de ellos desarrolló el síndrome de quemarse porque tenía que esforzarse tanto mentalmente para atender a su tarea aburrida. Yo voy a lograr afectarles buscando maneras de presentarme en cada situación de sus trabajos. Busco transmitirles inseguridad y riesgos en la situación real del trabajo. Estoy logrando ya hacerles creer que no pueden realizar los trabajos que deben hacer. Tengo el completo control sobre sus movimientos y les pongo muchos obstáculos para que se sientan pequeños y débiles a la hora de lograr sus objetivos. Esta semana uno de mis logros fue que justo antes de que los trabajadores lleguen a sus metas, cuando creen que está todo solucionado, aparezco. Los hago pensar incansablemente en todo lo que podría salir mal y logro que no quieran seguir progresando y se queden estancados. Creo que si sigo así, llegaré a todos los trabajadores y disminuirá muchísimo la productividad. Gracias. Bueno, qué fuerte que fue eso. Ahora ya sabemos que la mafia americana recibe ayuda de la mafia europea y es peor de lo que pensamos. Por cierto, recién recibimos la información de que el cuerpo encontrado en el patio del jefe de policía es del famoso criminal Creative Sufrimiento. Esto significa, si no respetas los órdenes de la mafia, tu vida está en peligro. Ahora tenemos una llamada del policía Jiménez, responsable del caso. Hola, acá Jiménez. Buenos días, policía Jiménez. Usted es el responsable del caso Creative Sufrimiento, ¿verdad? ¿Nos podría dar algunas informaciones acerca del caso? Sí, estoy trabajando en el caso. Todavía estamos investigando el caso, no podemos determinar en qué momento exacto, pero los datos obtenidos revelan que Creative cambió de opinión y acudió al jefe de policía para confesar que él formó parte de la mafia, que planeó todo el robo, ofreció ayuda para vencer los males provocados por el patógeno, aún sabiendo que corría riesgos de ser descubierto. Toda evidencia apunta a que esto es exactamente lo que sucedió. Creative fue descubierto y asesinado por los miembros de la mafia por su traición. Parece ser que el cuerpo de Creative fue puesto delante de la casa del jefe como un mensaje de advertencia ante los intentos de interferir con el plan criminal. Y también para recordar a los miembros de la mafia de quien no es fiel y no sigue órdenes terminará de la misma manera. Parece que no tiene misericordia. Ahora seguiremos avanzando con la investigación y podemos asegurar que nuestro jefe se encuentra protegido por el mejor equipo de policía, ya que pensamos que él también podría ser una posible víctima, al poseer información confidencial de los rasgos altos de la mafia. Estas informaciones ya traen un poquito de luz acerca del fallecido, Creative Sufrimiento. Ahora nos queda pensar, ¿hasta qué punto todos fuimos y somos manipulados por el plan que la mafia mandó implementar en las fábricas y empresas? ¿Cómo se podrá recuperar la salud mental? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Los empresarios, toda la ciudadanía exige respuestas. Y de hecho las hay. Una comisión de detectives llamada Escuadrón de la Salud Mental han elaborado un plan llamado PST, o Plan Salud de los Trabajadores, para recuperar la salud mental. En el próximo bloque les mostramos la videoconferencia del Escuadrón de la Salud Mental, donde nuestros compañeros estuvieron presentes para ustedes. Buenas tardes a todos. Yo soy la directora Luján Medina del Escuadrón de la Salud Mental. Nos encontramos acá para hablar sobre el plan para recuperar la salud mental. Estamos conscientes de que anteriormente se dio una inatención a la salud mental de los trabajadores.
no fue protegida adecuadamente, por lo que a la mafia le resultó tan fácil robarla. Por esa razón se llegó a la conclusión de que se tiene que cambiar el paradigma para poder recuperar la salud mental. Descubrimos que la salud de los trabajadores está condicionada por los peligros en el lugar de trabajo, por factores sociales individuales y por el acceso a los servicios de salud. Por eso desarrollamos en el Escuadrón de la Salud Mental un plan para recuperar la salud y mantenerla. Eso se trata de lograr a través de intervenciones destinadas a la atención primaria de los peligros laborales y crear lugares de trabajo saludables. Todos los trabajadores deben poder disfrutar el más alto nivel posible de salud mental y física y de condiciones de trabajo favorables. De esto se encarga la ergonomía. El lugar de trabajo no debería perjudicar la salud ni el bienestar. La prevención primaria de los peligros para la salud de los trabajadores merece una atención prioritaria. Entonces, directora, ¿a qué se refiere con ergonomía? Cuando hablamos de ergonomía, hablamos de un estudio que busca adaptar el trabajo a la persona. Busca conseguir una armonía en la interacción de hombre-trabajo y lograr el bienestar óptimo de los trabajadores para conseguir el máximo nivel de productividad. Así es, a medida que la ergonomía fue evolucionando, se dio un cambio en la organización porque se empezó a tomar en cuenta las necesidades de los trabajadores. El tema de la ergonomía es tan importante porque se relaciona directamente con la salud mental, en donde esos objetivos se centran en 4 pilares, que serían la salud y la seguridad, la productividad y la eficacia, la fiabilidad y calidad, y la satisfacción en el trabajo y el desarrollo personal. Bueno, para resumirlo, pensamos tenerlo en cuenta para el Plan Salud para los Trabajadores. ¿Y cómo se verá el Plan Salud para los Trabajadores cuando recuperen la salud mental, detective Vera? Bueno, el plan de estrategias empieza con que se tiene que fortalecer y proteger la salud mental y física de los trabajadores para que este incidente no se vuelva a repetir. Se debe poner atención en los sectores de alto riesgo y en los trabajadores más vulnerables, que serían los jóvenes, los ancianos y las mujeres que ya han sufrido por causa de este robo. De esta forma elaboramos instrumentos normativos para aplicarlos y asegurar la recuperación de la salud mental. Para eso tenemos que seguir protegiendo y promoviendo la salud mental, y para lograr este cambio que sea sustentable, se va a crear un grupo de apoyo llamado Recursos Humanos, y este reemplazará la Secretaría de la Gerencia Científica. Sí, como ya escuchamos, se está trabajando en ese caso, y yo soy la detective Carmen Benítez, que también trabaja junto con la detective Vera. Y este grupo del cual están hablando es un grupo que se conforma de las personas que ayudan a la organización y a los trabajadores a emplear el trabajo de forma correcta, cuidando siempre la salud de los trabajadores y los intereses de la organización misma. Uno de sus deberes también será ayudar en el proceso de evaluar y gestionar los riesgos y los problemas del lugar de trabajo, como también intervenir y prevenir en los controles de riesgo en el entorno laboral, ayudando así a cada trabajador a desarrollar capacidades de prevención. Bueno, con eso se enfocará entonces en las necesidades de los trabajadores y en mejorar el funcionamiento de los servicios de salud y acceso. De esa manera se mejorará la cobertura y también la calidad del trabajo en relación a la recuperación y el mantenimiento de ella en la sección de los recursos humanos. Bueno, con eso se proveerá a los trabajadores con información y capacitaciones para proteger su salud mental, como también se brindará apoyo a la solución y el tratamiento de problemas de la salud. Detectives Benítez, ¿cómo entonces justifica sus cambios?
Bueno, los cambios de los cuales estamos hablando serán en base a los datos proporcionados por el equipo de recursos humanos, que se refiere a los datos que se recolectó a través de investigaciones hechas por el equipo mismo sobre las condiciones y las necesidades de los trabajadores, y eso en su lugar de trabajo. En estos datos se fundarán las medidas y las prácticas que se van a tomar en relación a la salud mental. Se podrá identificar y también controlar peligros laborales, y a través de las evaluaciones de cargos se podrá observar enfermedades y lesiones. Además de esto, se va a permitir crear un registro de exposición de los riesgos del trabajador en su empleo. Entonces, al recuperar la salud mental, ¿cómo la van a proteger, inspectora Sara López? Bueno, lo mejor que podemos lograr en esta situación, en el momento de obtener la salud mental, es proteger e integrarla en el campo político. Esto implica tratar de conseguir para todos los mismos fundamentos en la salud, sean trabajadores públicos o privados. Acá es importante establecer el equilibrio a través de ajustes por parte de los recursos humanos entre los deseos y satisfacciones de las personas, con las capacidades y demandas del trabajo para que este incidente no vuelva a suceder. Los planes y programas de desarrollo en las empresas deben ser iguales para todos para el mejor desarrollo de nuestro país. Ok, ¿y hay algo que afecte este equilibrio entre satisfacción de la persona y demandas del trabajo? Sí, claro que sí. Se trata de los factores psicosociales. ¿Y qué son esos factores psicosociales? Estos factores consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte. Y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Todo eso puede influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Los factores psicosociales se clasifican en dos aspectos: el contenido de la tarea y el contexto del trabajo. ¿Y qué sucede cuando estos factores son muy fuertes, detective Mercedes Vera? Bueno, entonces se da una psicopatología del trabajo, y esta se constituye de dos corrientes, que serían la individual y la psicopatología del trabajo y de las organizaciones. La corriente individual habla de que la psicopatología del trabajo se debe ocupar de adaptar el hombre al trabajo, y la segunda se centra principalmente en el entorno organizacional. Existen muchos factores del entorno laboral que causan insatisfacción, lo que puede tener consecuencias negativas para el individuo y la organización. Por esta razón es importante tener un plan para recuperar la salud mental y de esa manera reducir la insatisfacción y los efectos negativos en el individuo como en la organización, llevando adelante una nueva forma de trabajar. Muchas gracias. Esta fue la conferencia de prensa con el Escuadrón de la Salud Mental. Bastante interesante e informativa, de hecho. Como vemos, ya hay un plan bastante complejo y desarrollado para recuperar la salud mental. Ahora será interesante ver cómo se practica y si se logran los resultados esperados. Por eso, para ustedes, en Entérese Hoy, la compañera Pamela Díaz nos acompaña para realizar una entrevista muy especial a los beneficiarios del nuevo Plan Salud para Trabajadores, PST, que está evolucionando en el mundo del trabajo. Contigo, Pamela. Buenas tardes, les saluda Pamela Díaz. Aquí nos encontramos con uno de los beneficiados de la exitosa recuperación de la salud mental, el señor Carlos Santana, propietario de la empresa Bloom, quien en compañía de su encargada de la nueva sección de recursos humanos, Edna Martínez, nos explicará los beneficios que surgieron con el comienzo de esta nueva era. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo principalmente quiero agradecer al Escuadrón de Salud Mental, porque gracias a su labor mis empleados han logrado recuperar su salud mental y se encuentran trabajando de una manera segura, saludable y con mucho entusiasmo. En cuanto al nuevo área de gestión del talento humano,
¿Cómo ve usted la situación actual? Buenas tardes. El nuevo área de recursos humanos significa innovación. Todos los trabajadores deben poder disfrutar de salud física, mental y de condiciones de trabajo favorables. Las actividades de cada trabajador se deben planificar, ponerlas en práctica y evaluarlas en cuanto a su eficacia, buscando reducir así las desigualdades. En estas actividades deben participar no solo los empleadores y sus representantes, sino también los trabajadores mismos. Siguiendo esto debido a la mejor organización de nuestra empresa para evitar la sobrecarga de trabajo, hemos optado por una selección de personal distinta. Esta selección del personal, ¿cómo sería? Ahora nos basamos en selección de personal por competencias. Esto significa que buscamos a personas capacitadas, tanto en conocimiento como en competencias cardinales que deben poseer todos los integrantes de la organización, así como las específicas dependiendo del área que van a ocupar y sus futuras funciones. Esto permite ubicar a la persona en los puestos que garanticen la eficacia en el trabajo. Nos concentramos en encontrar trabajadores competentes y aptos para los puestos. También tenemos en cuenta los diversos factores personales que pueden influir en la evaluación y buscamos la creatividad y la originalidad de la persona y que tengan coherencia en aquello que dicen con lo que hacen. Sí, además tenemos descripciones específicas de cada puesto para así contratar al personal ideal. Ahora decidimos si es necesario hacer un llamado a postulantes externos a la organización o si los elegimos entre quienes ya se encuentran trabajando con nosotros. Después, en la entrevista que está organizada previamente, buscamos que el candidato cumpla con todos los requisitos necesarios para realizar una actividad establecida. Todo este proceso de selección es bastante complejo. Primero redactamos un anuncio con todos los datos necesarios sobre el puesto. Después recolectamos y analizamos los currículum vitae, que son documentos donde los candidatos describen sus cualidades y aptitudes para ocupar el cargo. Luego se hace una entrevista por competencias, que permite que el entrevistado responda sobre hechos y no sobre opiniones o pareceres. Este tipo de entrevista objetiviza la selección, ya que el análisis se centra sobre hechos concretos. De esta se hace una evaluación y por último el jefe de línea decide quién será el candidato contratado. ¿Cómo planifican una entrevista? Nosotros seguimos un orden específico. Primero nos encargamos de fijar un horario y un lugar accesible. Al momento de la entrevista hay requisitos importantes para su planificación, como dar prioridad a la organización y sus principios, su visión, su misión. Así también tener esto en cuenta al evaluar las probabilidades de adaptación del nuevo empleado. Es fundamental tener un buen conocimiento sobre el manejo de la organización, la cultura organizacional y el cumplimiento de las exigencias en cuanto a la productividad, disciplina y otras cosas. La información sobre el concursante debe ser la necesaria en relación al cargo que ocupará y suficiente para garantizar una buena predicción sobre su desenvolvimiento al acceder al cargo. Aparentemente la tarea del entrevistador es muy importante en todo este proceso. ¿Cómo debería actuar y ser un entrevistador? El entrevistador debe estar preparado, dejando de lado cualquier prejuicio. Además debe tener bien organizadas sus ideas, con anticipación, y evitar elementos o factores distractores que pueden interrumpir el clima de la entrevista. Debe interiorizarse y conocer las tareas, responsabilidades y requerimientos y exigencias del cargo vacante, así como la información básica sobre los procesos del trabajo. Debe mantener una buena presencia como representante de la empresa y debe convocar al candidato anticipadamente con el fin de evitar inconvenientes para que el mismo pueda acudir a la entrevista. ¿Qué se hace después de obtener la información del entrevistado? Para finalizar, se reúne toda la información obtenida. Se seleccionan los elementos significativos del perfil del candidato, sus potencialidades, competencias y posible adaptación a las exigencias del cargo. Allí comparamos los candidatos separando aquellos que no están acordes al puesto y admitiendo al final a aquel que tenga mayor competencia. Entiendo.
Realmente hay grandes cambios de paradigma que se darán gracias al Plan Salud para Trabajadores, con sus siglas PST. Estoy segura que traerá grandes cambios a los lugares de trabajo en nuestro país. Muchísimas gracias por su tiempo, Edna y Carlos. Les agradezco su participación, que compartan con nosotros y los televidentes acerca de su experiencia como beneficiarios del plan. A ustedes por darnos este espacio para animar a las nuevas empresas a la implementación del Plan de Salud para Trabajadores, que fue recuperado por el Escuadrón de Salud Mental. A ustedes por la oportunidad de aportar un poco de nuestros nuevos conocimientos con los televidentes. Esto fue Edna y Carlos en entrevista, informándonos sobre los cambios esperables en base al Plan Salud para Trabajadores, informó Pamela Díaz para Entérese Hoy. Gracias a la ayuda del Escuadrón de la Salud Mental, podemos ver que hoy la mafia está perdiendo poder y se va debilitando poco a poco. Si bien el plan está en su etapa inicial, ya podemos ver avances alentadores en los trabajadores que de a poco y con mucho esfuerzo van recuperando su salud mental. Esperamos que siguiendo las alternativas propuestas por el Escuadrón de la Salud Mental, este grupo criminal pierda por completo su poder, se disuelva y ya no vuelva a aparecer. Agradecemos a nuestras reporteras que con su esfuerzo nos fueron ayudando a seguir minuto a minuto el mayor robo que presenció nuestro país, presentándonos las diferentes perspectivas del acontecimiento. Con todo esto podemos decir que hemos llegado al fin de nuestro programa, queridos televidentes. Espero que hayan podido absorber un poco de toda la información acerca de las organizaciones y sobre todo la importancia de la salud mental en los lugares de trabajo. No se pierdan otra edición más de Entérese Hoy, mañana a la misma hora por su canal favorito. Nos despedimos, gracias por su sintonía, adiós y hasta luego.